Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Hoy en Sobre rieles argentinos, el ferrocarril en el cine argentino. Hace rato tenía ganas de hacer un video dedicado al ferrocarril en el cine. Vamos a empezar a hablar de La Patagonia Rebelde de 1974. Dirigida por Héctor Olivera, es una película argentina basada en los hechos reales narrados en el libro homónimo de Osvaldo Bayer. El filme retrata la lucha de los obreros por mejores condiciones laborales frente a la explotación y promesas incumplidas por parte de los terratenientes. A medida que las tensiones aumentan, el conflicto es brutalmente reprimido por el gobierno nacional, que envía al ejército para sofocar la rebelión, resultando en la masacre de cientos de trabajadores. Con un enfoque crítico hacia las desigualdades sociales y la violencia estatal, La Patagonia Rebelde es una poderosa reflexión sobre la lucha por la justicia y los derechos laborales. La película fue censurada brevemente tras su estreno por la dictadura militar en Argentina. Los coches utilizados para esta película se encuentran en Santa Cruz, uno en Puerto Deseado y otro en la estación Jaramillo. Hace unos meses tuve el placer de recorrer el ramal y poder visitar estos coches. La siguiente película, llamada La película del rey, del año 1986, dirigida por Carlos O'Neill. Es una obra argentina que combina drama y aventura. La historia sigue un director de cine obsesionado con realizar una película sobre Ariel Antoine de Tonnunz, un excéntrico abogado francés que se autoproclamó rey de la Huracanía y la Patagonia en el siglo XIX. Fuera de esta carreta no encontrará agua, ni sombra, ni voces humanas. Los araucanos tienen voz. No son humanos, monsieur. Príncipe Orly Antoine de Tunens. No, sin gritar. Seco, pero sin gritar. Vamos. Príncipe Orly Antoine de Tunens. A medida que el director y su equipo enfrentan desafíos logísticos, financieros y personales, la película explora los límites entre la realidad y la ficción, así como la perseverancia artística frente a la adversidad. Ganadora de varios premios, la película del Rey es un homenaje al proceso creativo y a los sueños imposibles. Un atrevido, eso es todo. Pero si le sale bien, no es muy probable. Pero tanto drama, ¿cierto? Tanto drama. En esta película se utilizó la estación Pampa de Castillo de la línea de Comodoro Rivadavia, Colonia Sarmiento, ramal que estaba abandonado pero aún conservaba las vías. El cartel nomenclador se ve en esta película, pero hoy no se encuentra entre los restos de la misma. Una hora. Hace una hora que el micro debería estar aquí. Não faz assim, meu bem. Vai chegar um ônibus grande, maravilhoso, todo colorido. La siguiente película es más reciente, del 2017, Los que aman odian, dirigida por Alejandro Mazzi. Es un thriller romántico ambientado en los años 40. La historia sigue a Enrique Uberman, un médico homeópata que, buscando escapar de un amor fallido, llega a un hotel aislado junto al mar. Allí el reencuentro con su antiguo amante desata una serie de intrigas, pasiones y un misterioso crimen. Basada en la novela de Adolfo Boy Casares y Silvina Ocampo, la película combina romance, misterio y suspenso. Protagonizada por Guillermo Francella y Luciana Lopilato. Qué dedicación. Claro, por eso tiene que irse tan lejos para poder escapar del teléfono. Esta película tiene algo muy peculiar. La estación a la que llegan es Ostende, que en realidad no existe un ramal ni tampoco una estación con ese nombre. Fue filmada en Pinamar. ¿Estás igual a tu padre? Decrépito, hecho un dandy, viejo.
¿El auto? Por acá. Vamos. Nuestra siguiente película es Tiempo de Revancha, de 1981, dirigida por Adolfo Aristarain. Es un potente thriller político argentino. La trama sigue a Pedro Bengoa, un ex sindicalista que junto a un compañero planea un fraude contra una corrupta empresa minera simulando un accidente laboral. Sin embargo, el plan toma un giro inesperado que lo enfrentará a la avaricia y a la opresión del sistema. La película es una crítica mordaz a la injusticia social y el poder corporativo. ¿Estás seguro que te dijeron que venían a buscarte? Seguro. En esta película podemos ver formaciones y camarotes que son muy similares a los que se utilizan hoy en día en el ramal del tren patagónico. Tren de plataforma número 4 con destino a Plaza Constitución para 20 minutos. Pregunte aquí, son los únicos que subieron en Tulsaco. Gracias. Larsen. ¿Dónde está Di Toro? Di Toro murió. Yo le mandé el telegrama. ¿Quiénes son ustedes? Amigos de Di Toro. Él es mi marido, Pedro Bengoa. ¿Di Toro les dio mi nombre? ¿Qué pasa? ¿No sabe hablar? No puede. Hubo un accidente. ¿Estaban juntos? Sí, hubo un derrumbe. Pedro se salvó de milagro, pero Di Toro quedó ahí atrapado. Bengoa, quiero hablar con usted. A solas. Yo los dejo. No. Quédese. Mejor hablamos afuera. ¿Qué es lo que pasa? Su marido necesita un abogado. Bueno, Bengoa, lo escucho. Hable rápido que tenemos poco tiempo. ¿Qué le pasa? ¿Está sordo? Aquí estamos seguros, nadie nos puede oír. Muy bien. No hay que fiarse de nadie. Puede ser falsa. ¿Cómo fue el accidente? ¿Lo hicieron los dos solos o con alguien más? Basta de jugar al oficio mudo, Bengoa. Desde ahora yo voy a ser su voz. Si no me tiene confianza no sirve. Busque otro abogado. Muy bien. La siguiente película se llama El tercer huésped, del año 1946, una comedia dirigida por Eduardo Boneo. La historia trata de un financiero amenazado que es suplantado durante el viaje en tren por un vendedor de apariencia idéntica. Baja el volumen, estuvimos cerrados. ¿No ves que entramos en la zona de peligro? Mirá, allí veo un coche de dormitorio. Pernoctaremos aquí. Abrí la puerta de calle. ¿Tenés la llave? ¿La llave? No la habrás perdido. A ver si todavía tenemos que ir a dormir a un hotel. Aquí está. Abrí.
En esta película en blanco y negro, con Virginia Luque y Pepe Iglesias, me llamó mucho la atención porque aparecen dos ramales. Primero la línea San Martín hasta Mendoza y la conexión con el Trasandino, culminando sus escenas en el Hotel de las Termas sobre el puente Lica, que ya no existe más. ¡Hay gente en la vía! ¿Qué habrá pasado? Parece un derrumbe. ¡Qué barbaridad! Con tal que no tengamos que pasar la noche en ese hotel. ¿La noche? Entonces no seguiremos viaje. Así parece. Oh, ¿y habrá habitaciones para todos? ¿Qué sé yo? ¡Qué gira, señor! ¡Qué gira! Digamos nosotros. Hablé con el guarda. Temen otro derrumbe. Mire qué buena noticia me da. Además, parece que la estación no está tan cerca como decía. Ah, ¿no, eh? Llegaremos casi de noche. Miren qué bonito. Y la última es una miniserie de producción italo-argentina llamada De los Apeninos a los Andes de 1990, dirigida por Pino Pasalacqua y con la participación de Luis Brandoni, Humberto Caglini y Soledad Silveira y Dora Baret. Es una emotiva miniserie basada en el famoso capítulo Corazón de la novela de Edmondo de Amici. La historia sigue a Marco, un niño italiano que emprende un viaje épico desde Génova hasta la Argentina en busca de su madre, quien emigró para trabajar y dejó de enviar noticias. A lo largo de su travesía, Marco enfrenta desafíos, aventuras, impulsado por el amor y la esperanza de reunirse con su familia. Esta milonga hay que tener primeramente una buena compañera que lleve en el alma el ritmo de fuego así. Marco, quédate aquí de guardia. Bueno, pero... Ten los ojos bien abiertos y si hay peligro, da un silbido.
En esta miniserie podemos apreciar el ramal C de Jujuy del ferrocarril Belgrano que finalizaba en La Quiaca. Hoy en día, parte del ramal funciona con el nuevo tren solar. En las imágenes podemos ver la estación Jujuy. ¡Venga, corre! Viajeros al tren. ¡Corre! Sí. No, vamos a primera clase. Está bien esto, ¿eh? Me parece el avión. Como también la estación Tilcara. Espero que les haya gustado este video y pronto seguirán más. Me gusta mucho encontrar estas joyas de nuestro ferrocarril. Te invito a colaborar con el proyecto de la siguiente manera. Punto 1. A través de este link que te dejo acá, el alias, puedes transferir lo que quieras, todo suma. Segundo, en Instagram tenés un botón nuevo en los Reels donde podés enviar donaciones. Y además de eso, hay un botón de gracias que también podés donar debajo del título de los videos de YouTube. Todo suma. Muchas gracias. Y le dedico este video, como todos, a mi hija Sofía Elizabeth.